Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, después de haber hecho este recorrido como un resumen de todo lo que hemos estado viendo en el primer libro de los Reyes, vamos a comenzar en primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 41. Después de haber ofrecido el holocausto al Señor, de que el Señor envía fuego y consume el holocausto, y Elías manda a prender a los profetas de Baal y terminan matando a los profetas de Baal por estar predicando de un Dios falso. Dice el verso 41 del capítulo 18 que entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Vamos a detenernos en esta pequeña porción y nos encontramos a un Elías que habla al rey de Israel y le dice: sube, come y bebe. ¿Por qué le está diciendo esto? Bueno, lo que Elías le quiere decir a Acab es: haz fiesta. Puedes comer tranquilo porque ya viene la lluvia de parte del Señor. Dios ha demostrado quién es el Señor. ¿Quién es Dios? Mientras tú estabas diciendo que era Baal, que Baal era el Señor, Dios está mostrando su poder a través de detener la lluvia, a través de enviar el fuego, a través de enviar lluvia en esta ocasión. Y entonces acá va y confía en la palabra de Elías por lo que acaba de ver, por esa gran victoria que Dios ha tenido sobre los profetas de Baal y sobre Baal. Entonces Acab sube, come, bebe, y mientras Elías sube, perdón, mientras Acab sube y está comiendo, Elías va al monte Carmelo y se postra, poniendo el rostro en las rodillas, agradeciendo con Dios y ora. Porque acuérdate, Elías había profetizado que no iba a llover hasta que él orara nuevamente por lluvia. Entonces, Elías lo que está haciendo ahora es orar por lluvia y envía a su criado y le dice: sube y mira hacia el mar. No están en la parte de hasta arriba del monte Carmelo, puede ver el mar y entonces va y ve hacia el mar, pero cuando regresa con Elías le dice: no hay nada. Y muchas veces eso puede pasar también en nuestras vidas, que hemos visto su mano, hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, hemos visto su gracia, hemos visto su cuidado, como Elías hemos visto un milagro cada día en nuestras vidas, pero muchas veces cuando nosotros oramos por algo, puede ser que se vea o lejano o que ni siquiera se vea, ¿no? Y en este caso no se ve la lluvia, el criado sube y dice: no hay nada. Y entonces Elías le dice: vuelve 7 veces. En estas 7 ocasiones, muy probablemente lo que Elías va a continuar haciendo es orar. Y esto es importante porque para nosotros debe de ser un ejemplo de confianza en el Señor. Si Dios nos ha dicho que Él va a hacer algo en nuestras vidas o con nuestras vidas, nosotros podemos confiar en que Él va a cumplir. De tal forma en que Elías sigue orando durante estas 7 veces hasta que en la séptima, dice el versículo 44, que el siervo le dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Fíjate en esto, o sea, Elías está confiando completamente en el Señor. Y ahora, lo que Dios le había prometido a Elías se ve lejos. Imagínate la inmensidad del cielo, la inmensidad del mar, hasta arriba de la montaña en donde está Elías con su siervo, y el siervo ve como una mano, o sea, ve algo pequeñísimo que se está asomando a la distancia, pero Elías sabe, es la promesa
que Dios me ha hecho y yo puedo confiar en esa promesa. Y entonces le manda este mensaje a Acab de ya sube a tu carro y ve a tu casa antes de que te ataje la lluvia, porque Elías se entiende, no va a ser solamente un chipi, no va a ser una lluviecita pequeña, no va a ser una lluvia espantaflojos como a veces se le conoce acá, sino que realmente va a ser una fuerte lluvia. Y lo mismo quiero que entendamos nosotros. Cuando Dios te ha dicho algo en su palabra y te lo ha dado como una promesa, tú lo que tienes que hacer es confiar en el Señor y orar al Señor. Y aun cuando las cosas se vean pequeñas o se vean lejanas o ni siquiera aparezcan y otros te estén diciendo, no, pero no se ve nada, no creo que suceda nada, tú confía en el Señor y confía en lo que el Señor está haciendo. Entonces, dice verso 45 que aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces Acab obedece y se va camino a Jezreel, pero fíjate el verso 46 es bien interesante. Dice que la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías ha tenido un día tremendo. Elías despertó y empezó con un reto a los profetas de Baal. Y antes de eso vimos que se aparece Abdías o se presenta con Abdías para que le hable a, Acab y pueda hacer este reto. Entonces, estos días de Elías han sido bastante fuertes, bastante cansados, bastante difíciles, pero tú y yo podemos decir, han resultado en progreso para el Señor, para el reino de Dios, porque el pueblo de Israel ya ha respondido a esa a esa pregunta que Elías les había hecho. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos pensamientos? Y ahora el pueblo del reino del norte puede decir, el Señor es Dios, Yahweh es Dios, Jehová es Dios. Y entonces tú y yo podemos decir, Dios le ha dado grandes victorias a Elías y todavía en medio de la lluvia, imagínate la alegría para el pueblo del reino del norte que durante 3 años y medio no ha visto agua. Tal vez tú te has quedado sin agua potable durante una semana, durante 15 días, durante tal vez 20 días y realmente sufrimos. Sufrimos porque el agua es necesaria para todo lo que hacemos. Ahora imagínate 3 años y medio. Eso debió de haber sido tremendo y entonces el pueblo debió de alegrarse, debió de haber salido a mojarse, a poner las tinajas para recuperar agua, a preparar todo, ¿no? Y Elías lo que hace después de mandar a Acab a Jezreel es ir corriendo. Se ciñe los lomos, se pone el pantalón o el vestido, como hemos visto de ese tiempo, se lo pone como un short para poder correr rápidamente y corre un aproximado de 30 kilómetros delante del carro de acá, con gran alegría, anunciando, esto es lo que Dios puede hacer, esto es lo que Dios puede hacer. Dios puede detener la lluvia, pero también Dios puede mandar lluvia. Dios da vida, Dios refresca, ¿no? Y está haciendo este anuncio y está diciendo, por delante va la palabra de Dios y así va corriendo por delante del carro de Acab hasta llegar a Jezreel. Y si tú y yo nos quedamos con esa imagen, podemos decir, wow, qué victoria, qué hermoso. Y también es un llamado que nosotros tenemos a ir anunciando, esto es lo que Dios puede hacer. Dios tiene poder sobre todas las cosas porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero en el capítulo 19 nos vamos a encontrar en el versículo 1 qué es lo que va a pasar, porque acá va a llegar a la casa real en donde está su esposa, donde está Jezabel. Y hemos visto que el nombre de Jezabel significa ¿dónde está el Señor? O ¿dónde está el rey? ¿No? Y entonces Jezabel también hemos visto que es un símbolo de una falsa religión que engaña. Y Jezabel
está buscando confundir al pueblo. Y ahora que Dios ha hecho esto y que ha humillado a Baal y que ha humillado a los profetas de Baal y que el pueblo del reino del norte ha confiado nuevamente en el Señor, ¿qué puede hacer? Entonces, capítulo 19, versículo 1 del primer libro de Reyes comienza diciendo, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Si tú y yo nos quedamos solo con esta parte del primer versículo, podemos decir, le está dando el evangelio. Probablemente el corazón de Acab ha sido transformado por lo que Dios le ha mostrado en todo este día. Pero en realidad vamos a encontrarnos que Acab está preocupado por su poder político y su poder se había consolidado a través de las mentiras que había difuminado o que había dispersado sobre Baal. Y entonces está contándole a su mujer, probablemente con un corazón amargo y sin arrepentirse. Entonces está contando las nuevas y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Imagínate esto, cómo le cayó a Jezabel. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como como una de ellos, como los profetas que habían muerto degollados. Entonces, esto es súper interesante porque aquí podemos encontrarnos con algo que también va a pasar en los tiempos de Jesús. Muchas veces la gente te dice, yo confiaría en Dios si Dios hiciera un milagro. Yo confiaría en Dios si Dios se me revelara a mí personalmente. Pero en realidad, cuando tú y yo vemos esta historia y vemos la situación de Acab, Acab era para que se arrepintiera, para que reconociera, yo he pecado en tu contra, Señor, yo me he equivocado al adorar a Baal y yo voy a llegar a casa y voy a hablar a mi esposa y le voy a decir, esposa, hemos hecho mal las cosas, tenemos que arrepentirnos, pero Acab no lo hace. Y si aún Acab estaba pensando, no, yo creo que sí es necesario voltear al Señor y arrepentirnos, Jezabel le dice, no, y manda un mensaje a Elías, un mensaje tremendo en donde pone en juego su vida. Y esto nos recuerda que no se trata de que haya grandes señales, no se trata de que haya grandes prodigios, no se trata de que tú puedas llevar a alguien a la congregación diciéndole, mira, esta va a haber una campaña de milagros y prodigios, tienes que estar para que veas el poder de Dios. Porque no importa muchas veces que la gente vea el poder de Dios si no hay arrepentimiento en sus corazones. Y eso es lo que va a pasar. Ellos están viendo la lluvia, ellos saben lo que ha pasado con los profetas de Baal. Acab vio, pudo ver y sentir el fuego que descendió del cielo para consumir el holocausto al Señor y de todas formas se deja llevar por su esposa, se deja llevar por las mentiras y con el enojo de lo que estaba creyendo. Y esta parte es bien tremenda porque muchas veces cuando nosotros vemos que lo que creemos es falso, nos da enojo, nos da coraje. Y ese enojo es lo que hace a Jezabel decir, mañana te voy a matar. Y si no, mira, así me hagan los dioses. Y hace un juramento que ella no puede cumplir, pero Elías no lo sabe. Y vienen preguntas para nosotros. ¿Qué hacemos aún en el cristianismo cuando nuestras ideas o nuestra concepción de lo que Dios debería de hacer por nosotros es muy distinta a lo que dice el Evangelio? Porque hay personas que viven peleando con lo que dice la Escritura, con lo que ellos creyeron durante toda su vida o con lo que hemos creído y estamos peleando y diciendo, no, pero es que está mal lo que está diciendo él o está mal como tú entiendes las escrituras cuando las escrituras claramente están tratando de corregir nuestra manera de vivir. Nos están buscando llevar al Señor. Entonces no podemos reaccionar ni como Acab, de una forma tibia, dejándonos guiar por aquellos que tal vez nos han enseñado de otra forma, y no podemos reaccionar como Jezabel,
amenazando y atacando al Señor. En este caso, Jezabel ataca a Elías. Y tú y yo podríamos pensar, Elías ha vivido un milagro cada día. Elías ha visto el poder de Dios, ha visto descender fuego, ha visto llegar la lluvia a pesar de que se veía lejos. Esto no le va a provocar problemas a Elías, pero Elías es un hombre que ha estado bajo demasiado estrés y muy probablemente está cansado. Y esto nos recuerda muchas veces a nuestras vidas, porque muchas veces estamos bajo demasiado estrés, bajo demasiada presión de las cosas que están pasando en nuestras vidas. De tratar de compartir el Evangelio a otros, porque amamos y obedecemos al Señor, pero vemos que otros no se arrepienten y vemos que en lugar de sentir que las cosas están saliendo bien, las cosas al parecer se están poniendo peor cada vez. Ahora Elías tiene es- esta amenaza de muerte y este peligro de que todo el poder del reino del norte lo quiere utilizar Jezabel en su contra. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que está en Judá, y dejó allí a su criado. Esto cuando tú lo lees y lo pasas de rápido, dices, ah, no, se fue lejos. Pero es bien interesante porque Elías se ve en peligro y quiere salvar su vida. Se le olvidó que su vida no depende de él. Su vida depende del Señor. Y cuando tú y yo estamos cansados o nos sentimos en riesgo, muchas veces podemos llegar a ser como Elías. Y a mí me encanta lo que dice Santiago en el capítulo 5 que ya lo vimos, que Elías era un hombre movido por emociones como nosotros, era común y corriente, ¿no? Porque entonces podemos entender esta situación de Elías. O sea, Elías en algún momento está bien convencido de lo que Dios puede hacer en su vida, pero en este momento en el cual él ve de cerca el peligro, está recibiendo esta nota, él huye para salvar su vida. Y huye tanto que está en el reino del norte, está en la parte norte del reino del norte y se va hasta la parte sur del reino del sur. O sea, lo más lejos que puede irse, se va. Y no solamente eso, sino que llega un momento en el que deja a su criado, pensando, no vaya a ser que mi criado me traicione o no vaya a ser que mi criado tenga que morir también junto a mí. Y entonces él lo deja y dice el verso 4 que él se fue por el desierto un día de camino, todavía más lejos, se va al desierto y vino y se sentó debajo de un enebro. Son unos matorrales que en ese tiempo servían, sus hojas, sus ramas, mejor dicho, no sus hojas, sus ramas, servían para amarrar cosas porque eran bastante flexibles y tenían gran follaje. Entonces, él se acuesta debajo de uno de estos enebros en el desierto y dice que estaba deseando morirse, ¿no? Entonces, Elías es un hombre que en este tiempo su fe está quebrantada y está quebrantada por muchas cosas, porque ha obedecido a Dios, porque ha estado viendo la mano de Dios, pero también ha estado viendo cómo hay personas en contra de Dios y en su contra, y que no importa lo que Elías esté haciendo, al parecer la opresión o las dificultades siguen creciendo y entonces Elías está deseando morir. Y tal vez te ha pasado así, tal vez no has llegado a ese punto en donde tú deseas morir, pero te ha pasado que dices, Señor, ya estuvo, ¿no? O sea, una tras otra viene a mi vida y vienen situaciones difíciles y yo estoy confiando en ti y sí, he visto un milagro nuevo cada día en mi vida, pero ya estoy cansado, ya no quiero compartir, ya no quiero cantar, ya no quiero reunirme, ya no quiero hacer nada, ya, o sea, lo intenté. Y eso es lo que está pasando con Elías. Está diciendo ya. Y de hecho, fíjate lo que le va a decir ahí. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, Elías ya está, no me voy a matar porque el suicidio es pecado, pero tú quítame la vida, Señor. O sea, yo ya no sirvo.
¿no? Y se echa debajo del enebro y se queda dormido. Por eso es que muchos especialistas dicen que lo que Elías tiene es depresión, ¿no? Porque él ya no tiene deseos de vivir, él tiene deseos de morir y lo único que quiere es dormir. Entonces, en medio de todo eso y de que él se ha alejado y se ha ido, nunca consultó en ese tiempo la voluntad de Dios porque fue movido por el cansancio, por las emociones, por el temor, por las dudas. eh, Él termina dormido debajo de un arbusto. Y muchas veces cuando están pasando las cosas malas en nuestra vida, situaciones peligrosas, situaciones en donde nosotros ya no vemos hacia dónde hacernos, podemos ser como Elías, ¿no? Señor, ya, ya. Y dejamos de consultar a Dios. Una de las características principales de Elías era esta relación con Dios. ¿Te acuerdas cuando se presenta con Acab la primera vez que le dice, yo vivo delante de la presencia de Dios? Después se vuelve a presentar con Acab cuando va a hacer el reto a los profetas de Baal y dice, yo vivo delante de la presencia de Dios, porque oraba y cuando no venía la lluvia, Elías oró y oró. Y en este momento Elías, movido por sus emociones, no oró. Pero al final, cuando ya está en el momento más cansado, más difícil, cuando está deseando la muerte, Elías recuerda orar. Y aunque su oración no es la mejor, su oración va a ser escuchada. Y me encanta saber esto porque, ¿sabes? En medio de los momentos más difíciles, en medio de las situaciones más tremendas que podamos estar pasando, en medio de dolor, en medio de depresión, en medio de tristeza, en medio de problemas, y aún con una oración incorrecta, Dios nos escucha y Dios nos responde. Él está dormido debajo del enebro. Y el verso 5 dice que he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. O sea, cansadísimo y deprimido. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y aquí estamos viendo la respuesta de Dios a Elías, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Dios a Elías? Yo te estoy sustentando. Yo estoy teniendo cuidado de ti. Por si se te había olvidado que yo te sostuve en el desierto y que envié cuervos a alimentarte, que yo te sostuve en tierra enemiga y que una viuda te alimentó a través de mi gracia, ahora te estoy enviando a alguien más que te sostenga. Cuando la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, nos habla de un ángel del Señor, hay diferentes opiniones. Hay algunos teólogos que dicen que era realmente un ángel. Hay otros que dicen que probablemente era un viajero que Dios está utilizando, y debemos recordar la palabra ángel significa enviado. Entonces, que Dios envió a alguien a que le sustentara, y hay otros más atrevidos por lo que dice el versículo 7, que el ángel que Dios envió era Dios mismo, el ángel de Jehová, ¿no? Que significaría que tuvo un encuentro con Cristo, y Cristo mismo es el que le dice, levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Y entonces el que le preparó mesa, el que le puso el pan y el agua, si fue así, fue Dios mismo. Ahora, si Dios utilizó un viajero, de todas formas fue Dios mismo poniéndole la mesa. Y si Dios envió a un ángel a que le hiciera de comer y estuviera con él, de todas formas, fue Dios mismo teniendo cuidado de Elías. Y es hermoso porque nos recuerda que no importa qué tan lejos te sientes de Dios, qué tan en peligro te sientes, Dios tiene cuidado de nosotros. Y se cumple lo que David decía en el libro de los Salmos, que Él
adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. O sea, Dios es el que tiene cuidado de nosotros y su propósito en nuestras vidas se va a cumplir. Y eso es lo que le está diciendo este ángel. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Aunque Elías está deseando morir, Dios le está diciendo, no, tienes más que hacer. Entonces, verso 8, se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este monte tú y yo ya lo conocemos, estudiamos en Éxodo, es también conocido como el monte Sinaí, es el monte en donde Dios está en contacto con Moisés, ¿no? Y hemos visto cómo Dios le da las tablas de la ley a Moisés, pero también cuando tú y yo estudiamos Éxodo 33, vimos cuál fue la petición de Moisés para Dios. Muéstrame tu gloria. Y vimos cómo Moisés pudo ver la espalda del Señor y cómo pudo ver su poder, su gracia y algo que tú y yo anhelamos ver, ¿no? Y entonces Elías está en este lugar y camina durante 40 días y 40 noches. Ahora es bien interesante que la distancia que tenía que recorrer muy probablemente la podía hacer en 15 días, pero Dios está utilizando este tiempo de 40 días y 40 noches después de que lo alimentó, lo nutrió y lo fortaleció, le dio descanso para prepararlo a lo que viene más adelante. Y esta parte es importantísima porque en nuestros momentos más oscuros, cuando tenemos más dudas y oramos al Señor, el Señor nos puede decir, levántate, come, largo camino te resta. Camina con confianza, porque yo estoy contigo y Él es el que nos guía y tú y yo lo que tenemos que hacer es ser como Elías, confiar nuevamente en el Señor y caminar por un lugar desierto. 40 días y 40 noches caminó Elías. Eh, Tú y yo tal vez no vamos a caminar por el desierto 40 días y 40 noches, pero puede ser que pase un largo tiempo en el que nosotros estemos pasando por dificultades, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por algo que está atravesando nuestras vidas y que Dios está utilizando para prepararnos. ¿Te acuerdas? El tiempo de sequía, Dios lo usó para preparar a Elías y ahora está usando esto. Y entonces Elías camina durante estos días hasta que llega a Horeb, el monte de Dios. Y dice el verso 9 que ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta parte, él llega a una cueva y nos recuerda completamente Éxodo 33 cuando Moisés está en la cueva y está asomándose para ver la espalda de Dios. Y aquí Elías está escuchando la voz de Dios que le dice, ¿qué haces aquí? Vamos a ver por qué Elías ha llegado a este momento. Y muy probablemente tú has llegado a momentos de cansancio en donde le dices a Dios, ya quiero tirar la toalla. Ya estuvo bueno, Dios. Mira, no soy mejor que los que vinieron antes que mí o antes que yo. O sea, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que otros. Eh, He intentado hacer las cosas bien, he intentado compartirle el evangelio a mi familia y mi familia no cambia. He compartido el evangelio a mis amigos y mis amigos no cambian. Es más, ya me están atacando, ya no me invitan a sus reuniones, ya no hay una relación con muchas personas a las que yo quería y todo por confiar en ti, Señor. Eso muchas veces pasa en líderes o muchas veces llega a pasar en pastores o aún en personas que comparten el evangelio, que terminas diciendo, ya, estoy cansado, no se ve. O sea,
creo que yo no te sirvo, Dios. Y Elías entonces tiene esta pregunta de parte de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y tal vez hoy Dios te puede estar preguntando a ti también. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí con tu cansancio, con tu tristeza, con tu depresión, con tus dudas, con tus temores? Y Elías responde en el verso 10: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ve, ahí está todo lo que siente Elías, todo ese peso, el peso de el pueblo se alejó, no me escuchan, eh, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, me siento solo, solo quedo yo. Y esto no es la primera vez que lo hemos escuchado de Elías. Elías se siente solo y Dios le está mostrando, no importa a dónde te vayas, como diría el salmista, yo puedo irme al extremo del alba y ahí estás tú, yo me puedo ir a las profundidades y ahí estás tú. Pero Elías en ese momento no lo sentía y lo que siente es que lo buscan para quitarle la vida. Verso 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Entonces vamos a detener ahí y lo que le dice Dios es bien importante. Sal fuera, no te quedes encerrado en la cueva, sal, ponte en el monte delante del Señor. No podemos quedarnos encerrados en nuestros pensamientos, en nuestras dudas, en nuestras ansiedades. Tenemos que ir delante de Dios, ponernos delante de Él, confiar en que Él se va a mostrar. Y de repente cuando sale Elías viene un gran viento que rompe los montes, quiebra las peñas. O sea, imagínate grandes piedras siendo rotas, el ruido que debió de haber hecho ese gran viento, pero ahí no estaba Dios. Y después de eso viene un terremoto y otra vez todo se mueve y otra vez todo suena y ahí tampoco está Dios. Y puedes decir, pero son elementos poderosos naturales, es la naturaleza rugiendo. Sí, pero ¿qué crees? Que la naturaleza no es Dios. La naturaleza está bajo el control de Dios. La naturaleza es creación de Dios. Entonces, Dios manda todo esto, pero todo esto no tiene poder sobre Dios ni es Dios. Verso 12. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. O sea, no es, Dios no es lo que muchos hombres piensan que es, porque muchos creían que Baal era Dios porque Baal tenía control sobre el fuego, sobre la lluvia, y Dios es, no, o sea, yo no soy fuego, yo no soy lluvia, yo no soy un terremoto, yo no soy viento. Yo soy Dios, estoy por sobre todo eso. Y entonces dice que tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En el hebreo, la traducción del hebreo podría ser un silencio fino, así, un silencio delgado, fino, no así, que tú puedes apenas sentir el silencio. Y dice que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a las puertas de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías está comprendiendo, Dios no necesita grandes demostraciones, Dios no necesita hacer grandes cosas. Dios se muestra aún en las cosas apenas perceptibles, que apenas si se oyen, así, en silencios profundos,
en cuando tú dices, híjole, aquí no está pasando nada, Dios está actuando. Porque a pesar de que cualquiera podía decir, pues no está en el fuego, no está en la lluvia, no está en el terremoto, no está en el viento, Dios está presente aun cuando no se ve, aun cuando no se siente, aun cuando no se oye. Y Elías lo está comprendiendo y escucha nuevamente una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta nuevamente de Dios hacia Elías y hacia nosotros. ¿Qué haces aquí cansado? ¿Qué haces aquí débil? ¿Qué haces aquí desconfiando, con dudas, con temores, con inseguridad de lo que yo te he dicho? Y Elías le responde, verso 14, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías aquí sigue sin entender. Está viendo cómo Dios está actuando en medio de un silbo apacible, pero todavía no entiende que a pesar de que Elías no ha visto lo que él quisiera ver en el pueblo de Israel, que se arrepienten, que a pesar de que Elías no vio que Acab se arrepintiera, que Jezabel se arrepintiera, que voltearan a él y dijeran, wow, tú eres el profeta de Dios, y que lo abrazaran y se arrepintieran, Dios está actuando realmente en medio de todo lo que está pasando Elías. Entonces, Elías sigue con estas quejas. Tu pueblo, ah, yo estoy solo, me quieren quitar la vida, y en medio de esas quejas hay una queja bien interesante. Él se está quejando de Dios, porque él está diciendo, no me hacen caso, y tú eres Dios. Tú eres poderoso. Y a veces eso también llega a pasar con nosotros, que nos estamos quejando de Dios, porque las cosas no salen como nosotros queremos. A pesar de que hemos tenido una relación con Dios, de que estamos confiando y haciendo lo que Dios nos manda. Quisiéramos de repente ver así grandes cosas, ¿no? Quisiéramos ver que nuestra familia es totalmente transformada por el Evangelio. Quisiéramos ver que nuestros amigos son transformados, que nuestras relaciones son transformadas, que los matrimonios son sanados, y de repente parece que no se ve, pero Dios está ahí actuando. Y entonces, verso 15, le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Fíjate, Dios le dice, ok, tranquilo, confía en mí. Algo que no podemos dejar del lado de Elías es que cada vez que Dios le ordena, él obedece. Él decide confiar en el Señor. Y puede ser que tú y yo estemos cansados, estemos débiles, tengamos dudas, pero cada vez que Dios nos hable en su palabra y nos diga, yo estoy contigo y yo te mando, debemos de confiar e ir a hacer lo que Dios nos ha mandado. Porque así es como vemos su mano en nuestras vidas. Entonces Dios le dice, vuélvete por tu camino, regresa de donde estás huyendo y ve a Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Jezabel era de esas tierras, y entonces significa que su padre va a dejar de gobernar. Y luego dice en el verso 16, ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces le está diciendo, Acab y Jezabel ya no van a gobernar en Israel. Yo tengo control sobre todo. Tú no lo estás viendo, pero yo estoy actuando y tú debes de confiar. Y sé que estás cansado, sé que tú ya no quieres vivir, pero antes de que mueras, tienes que entrenar al que va a venir después de ti. Él va a ser profeta en tu lugar. Y es bien interesante el plan de Dios contra mi plan, porque el plan de Elías era orar a Dios y decirle, quítame la vida, ya no quiero vivir. Y el plan de Dios fue que
Elías no va a morir. Elías va a ser arrebatado al cielo en un carro de fuego. O sea, lo vemos y entonces decimos, wow, realmente es diferente el plan de Dios a mi plan. Y realmente, aunque yo no veo que Dios está actuando de una forma en la que muchas veces yo ni me entero. Y Dios está teniendo cuidado de mí. Si no me crees, fíjate, verso 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. De los que lo perseguían, de los que estaban atacándole, de los que le habían amenazado, de todo lo que Elías en su oración le había dicho a Dios, no se arrepienten, eh, me persiguen, amenazan mi vida. Dios ya le está dando solución y le está diciendo, tú no te apures. Aunque tú no lo ves, yo estoy actuando. Cerramos hoy en el verso 18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías se sentía solo y aquí Dios le está diciendo, hay 7,000 que no se han doblado ante Baal y no besaron a Baal. 7,000 que me son fieles, 7,000 que están pasando dificultades como tú, necesidades como tú, pero que están confiando como tú en mí. Y esto nos recuerda que, al igual que Elías y que estos 7,000, el día de hoy tú y yo estamos pasando por las mismas dificultades que otros en otros lugares del mundo y que estamos pasando por los mismos temores, las mismas dudas, las mismas ansiedades, los mismos problemas, las mismas enfermedades, pero todos nosotros tenemos la misma esperanza. Y sabemos que si Dios no se muestra en una sanidad milagrosa, escandalosa, sabemos que si Dios no se muestra en de repente acabar con los poderes políticos o con el narcotráfico, con las grandes enfermedades, con las pandemias, Dios está mostrando en los pequeños detalles de nuestras vidas. Y Dios va a actuar y va a cumplir su voluntad, porque Dios no está sujeto a la naturaleza. La naturaleza está sujeta a Dios. Dios no está sujeto a la creación se sujeta a Dios. Y entonces si Dios dijo, Dios hará. Y yo puedo confiar en Dios mi hoy. Yo puedo confiar en Dios todos mis mañanas. Yo puedo confiar en Dios que Él está cuidando de mí. Y lo que tengo que hacer es mantener el altar de Dios de la forma correcta y tener una relación con Él. Y a pesar de estar cansado, frustrado, débil, orar a Dios. Tal vez no es la mejor oración, tal vez no es la oración más correcta, pero Dios le va a escuchar y va a responder desde su santo templo. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.